¿Alguna vez has sentido que hagas lo que hagas, nunca es suficiente? Que alcanzas una meta y al instante te exiges otra más, que te esfuerzas el doble, pero aún así sientes que no estás a la altura. Esa sensación no es casualidad. Es una prisión silenciosa, hecha de autoexigencia, miedo y una voz interna que nunca se calla. Una voz que te dice, deberías hacerlo mejor, podrías dar más, no es suficiente. Y lo más duro es que no empieza afuera, empieza dentro de ti, en esa parte que cree que solo mereces reconocimiento cuando logras algo. Por eso trabajas sin parar, te comparas con otros, te criticas por cada error y sientes que si bajas la guardia un segundo, vas a fallar. Con el tiempo esta presión se vuelve tan cotidiana que ya no la cuestionas. Se convierte en una forma de vivir, en un hábito emocional, dar más, exigirte más, rendir más, aunque por dentro estés cansado, confundido o herido. Pero aquí viene lo importante. Si alguna vez has sentido que nada de lo que haces es suficiente, quédate, porque en la siguiente parte vas a descubrir de dónde nace esta prisión, por qué se instala tan profundo y cómo empieza a controlar tu vida sin que te des cuenta. La sensación de no soy suficiente no aparece de un día para otro. Se forma poco a poco, en momentos pequeños que van moldeando la manera en que te ves a ti mismo. Es como una semilla que se siembra sin que lo notes, pero que con el tiempo se convierte en una prisión interna difícil de romper. A veces comienza en la infancia, cuando aprendiste que el cariño y la aprobación llegaban después del esfuerzo, o cuando escuchaste demasiadas veces que podías hacerlo mejor y terminaste creyéndolo. En otros casos empieza más tarde, cuando te comparas con personas que parecen avanzar más rápido, lograr más o tener una vida más ordenada que la tuya. La sensación de insuficiencia nace donde aprendiste a exigirte más que a cuidarte. Esta prisión emocional se refuerza con una idea silenciosa y poderosa que tu valor depende de lo que logras, que no basta con ser, hay que demostrar, que si cometes errores pierdes algo de tu dignidad y que para sentirte valioso tienes que esforzarte más que los demás. Por eso, aunque logres cosas importantes, sientes que nunca es suficiente. Cuando alcanzas una meta, en lugar de celebrar ese logro, lo conviertes en un nuevo punto de partida. Cuando avanzas, te dices que podrías haberlo hecho mejor. Cuando recibes un elogio, piensas que solo tuviste suerte. Y cuando descansas, aparece la culpa, esa voz interna que te dice que hay algo más por hacer. La autoexigencia no es disciplina, es miedo disfrazado de responsabilidad. Esta prisión también se alimenta de la comparación constante. Miras vidas ajenas, como si fueran parámetros que debes alcanzar. ¿Crees que si otros pueden, tú deberías poder más? Y sin darte cuenta, conviertes el éxito ajeno en una medida de tu insuficiencia. Pero esto tiene un costo emocional enorme. Te desgasta, te tensa, te hace sentir que siempre estás corriendo detrás de una versión de ti mismo que nunca alcanzas, y lo más triste es que te impide disfrutar de lo que ya lograste. Cuando no te sientes suficiente, no importa lo que avances, tu mente siempre te exigirá un poco más. La prisión se vuelve aún más fuerte cuando empiezas a pensar que tu valor depende de no fallar. Ahí aparece el perfeccionismo, en revisar todo una y otra vez, corregir detalles insignificantes, evitar tomar decisiones por miedo a equivocarte. Y cuando finalmente haces algo, sientes que podrías haber hecho más. También aparece el miedo a ser visto, a mostrarte vulnerable, a aceptar elogios, a permitir que lo que haces tenga valor real, porque si lo que haces importa, entonces también importa si fallas. El miedo a fallar no te protege, te encierra. Con el tiempo, esta forma de vivir se vuelve automática. Ya no necesitas que nadie te exija. Tú mismo mantienes la presión, y si la presión baja, la aumentas por costumbre. Es la prisión perfecta en una cárcel sin paredes visibles, pero con un guardia interno que nunca descansa. Aquí surge la pregunta clave: si esta prisión la construiste sin darte cuenta, ¿cómo empieza a romperse? Para entenderlo, necesitas ver cómo se manifiesta esta sensación en la vida real. Cómo alguien puede tener todo para avanzar, pero sentirse insuficiente en cada paso. Cómo la duda interna puede sabotear oportunidades, relaciones y decisiones importantes. Por eso, en la siguiente parte, conocerás
la historia de un hombre que vive exactamente este conflicto. Una historia breve pero clara, donde verás cómo la idea de no soy suficiente le roba oportunidades, tiempo y tranquilidad. Quédate, porque esa historia te ayudará a ver este patrón con total claridad. Él se llama Marcos, es un joven de cabello castaño, mirada tranquila, pero por dentro carga un peso que lleva desde que era un bebé. La autoexigencia no nació en su juventud, nació en su cuna. Cuando era pequeño, cada logro se celebraba solo si era perfecto. Si caminaba bien, había que caminar mejor. Si dibujaba algo lindo, debía hacerlo más prolijo. Si obtenía buenas notas, tenía que ser el mejor. Marcos creció escuchando frases como: tú puedes más, no te conformes, sé excelente. Nunca fueron gritos, nunca fueron castigos. Eran expectativas silenciosas, pero firmes. A los 6 años, cuando cometía un error, veía decepción en los ojos de los adultos. A los 10, ya corregía sus tareas 3 veces antes de entregarlas. A los 15, sentía culpa cuando descansaba. A los 18, se comparaba con todos, incluso cuando le iba bien. Hoy, con 22, sigue viviendo con esa voz interna: hazlo mejor, aún no alcanza, no falles. Marcos no sabe que esa voz no es suya. Es un eco de su infancia, una mezcla de cariño y exigencia que se convirtió en una prisión. Cree que si baja el ritmo, decepcionará a alguien. Cree que si no brilla, no vale. Y ahora que conoces su historia, viene lo más importante. En la siguiente parte descubrirás qué puede hacer Marcos y cualquiera de nosotros para romper este patrón, recuperar la calma y dejar de vivir bajo la presión de no soy suficiente. Romper la prisión del no soy suficiente no ocurre de un día para otro, pero sí empieza con un acto pequeño. Darte cuenta de que esa voz interior no eres tú, es una construcción vieja, aprendida, que se instaló en tu mente cuando eras muy joven. Y todo lo que se aprende puede desaprenderse. La revelación más importante es esta: no tienes que ganar tu valor, ya lo tienes. No depende de tus logros, ni de tu productividad, ni de lo bien que hagas las cosas. Tu valor no aumenta cuando aciertas, ni disminuye cuando fallas. Simplemente está, y mientras no lo reconozcas, la prisión interna seguirá apretando. Aquí es donde empieza el verdadero cambio. El primer paso es darte permiso para ser humano. No perfecto, ni excepcional, ni incansable, solo un ser humano, con dudas, con límites, con errores, con cansancio. La autoexigencia pierde fuerza cuando aceptas que no tienes que rendir al máximo todo el tiempo. Nadie puede, nadie lo hace. El segundo paso es aprender a escuchar tu diálogo interno. Esa voz que aparece cuando algo te sale bien y te dice: solo tuviste suerte. O cuando cometes un error y te repite: sabía que no era suficiente. La próxima vez que escuches esa frase, detente, respira y pregúntate: ¿de dónde viene esto? ¿Es mi voz? ¿O es la voz de alguien del pasado? El tercer paso es empezar a celebrar pequeñas victorias. No importa si son mínimas: terminar una tarea pendiente, descansar sin culpa por 5 minutos, enviar un mensaje difícil, aceptar un elogio sin justificarte. Cada pequeño acto es una grieta en la pared de la prisión. El cuarto paso es atreverte a avanzar sin sentirte completamente listo. La mayoría de las personas que admiras tampoco se sienten listas. Lo hacen con miedo, lo intentan con dudas, pero avanzan igual. Esa es la diferencia entre vivir desde la exigencia y vivir desde el crecimiento. Y el quinto paso es uno de los más profundos: permitirte fallar sin convertir ese fallo en una sentencia sobre quién eres. Un error no te define, un mal día no te describe, un detalle que salió mal no te convierte en menos. Aprender a fallar sin destruirte es una de las formas más poderosas de libertad emocional. Cuando empiezas a aplicar estos pasos, algo dentro de ti se reordena. La voz interna se suaviza. La comparación pierde fuerza, la presión baja, empiezas a sentirte suficiente por primera vez, no porque hagas más, sino porque te tratas con más respeto. La prisión del no soy suficiente no se derrumba de golpe, se va agrietando cada vez que eliges cuidarte más que exigirte, se debilita cada vez que te permites
descansar, se abre cada vez que reconoces tu esfuerzo, aunque aún no veas resultados. Y un día, casi sin darte cuenta, te encuentras avanzando sin miedo a no estar a la altura. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque tú ya no te mides desde la carencia, sino desde la verdad de quién eres. Si este mensaje te ayudó, te invito a suscribirte, porque cada persona que se empieza a sentir suficiente cambia su vida desde adentro